El domingo comenzó, como tantos otros, con el sonido lejano de las campanas de la iglesia de Ruzafa, mezclándose con el murmullo de la calle. Mi piso de alquiler olía a café recién hecho y a pan tostado. Miré alrededor de mi pequeño salón, paredes desnudas, muebles sencillos, una mesa de madera que llevaba conmigo desde que Ricardo, mi esposo, aún vivía. 10 años habían pasado desde que la casa se quedó silenciosa. Y aún así, aquel silencio seguía pesando. Me puse el abrigo beige, que ya conocía demasiados inviernos, y tomé el autobús hacia las afueras donde Leandra y su marido César Villalba vivían en un chalet que parecía sacado de una revista. El portón automático se abrió con un zumbido y el camino empedrado brillaba tras la lluvia de la noche anterior. «Mamá, pasa», me saludó Leandra con un beso rápido y nervioso. César apareció detrás de ella con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. La mesa estaba puesta con vajilla cara, cubiertos que parecían recién estrenados y una botella de vino francés como centro de atención. Me senté al borde de la silla, intentando que no se notara lo incómoda que me sentía entre tanta ostentación. La comida transcurrió entre comentarios sobre su nuevo coche, el viaje que planeaban a Grecia y las fotos que Leandra mostraba en su móvil. Yo asentía, sonreía y preguntaba lo justo hasta que César soltó la frase que me atravesó como un cuchillo. «Mira, suegra, al final tanta humildad solo lleva a un sitio. Vas a morir pobre y sola». Su risa retumbó en el comedor. Leandra bajó la mirada y su silencio dolió más que la burla. Sentí un calor subir por mi rostro, un nudo en la garganta. No dije nada. Me limité a dejar el tenedor sobre el plato y beber un sorbo de agua. Al despedirme, el aire frío de la calle me devolvió algo de dignidad. Caminé hasta mi piso de Ruzafa, con pasos lentos, cargando no solo mi bolso, sino el peso de todas las veces que me habían tratado como un estorbo. Al abrir la puerta, la penumbra tranquila de mi casa me recibió como un abrazo. Encendí la lámpara de la cocina y dejé el abrigo sobre la silla. Mi móvil vibró sobre la mesa. Era una notificación del banco. Se han abonado 50.000 euros en concepto de dividendos. Los viejos valores que Ricardo había comprado años atrás seguían dando frutos. Sonreí sola en aquel piso modesto. «¿Creen que soy débil?», pensé mientras acariciaba la pantalla, pero solo estoy observando. Tomé aire profundamente sintiendo cómo algo dentro de mí despertaba y supe que la próxima vez que nos viéramos ya no sería la misma. 2 semanas después de aquel almuerzo en su chalet, Leandra me llamó para invitarme a cenar. Dijo que querían pasar una noche familiar en un restaurante especial del centro. Acepté con la misma serenidad que me daba mi secreto, aunque por dentro sabía que esas invitaciones no eran por cariño, sino por apariencia. Llegué a la plaza del ayuntamiento cuando las luces de los edificios históricos iluminaban la noche húmeda de Valencia. El restaurante elegido estaba en un palacete restaurado con cristaleras que dejaban ver los candelabros brillando como joyas. Al entrar, un maître impecable me condujo por un salón donde los manteles almidonados parecían recién planchados por ángeles y los camareros se movían como si ensayaran un ballet silencioso. Leandra y César ya estaban en su mesa junto a una ventana desde la que se veía la plaza iluminada. Me saludaron con sonrisas estudiadas y me ofrecieron una copa de vino que, según dijo César, costaba más que una cena entera en los bares de tu barrio. Fingí una sonrisa, sosteniendo la copa con cuidado para no mostrar mi temblor interior. La cena comenzó con mariscos y pequeños platos que apenas ocupaban el centro de la vajilla. César narraba sus logros en el despacho y sus planes de comprar un segundo coche, mientras Leandra enseñaba fotos de bolsos y de su última escapada de compras a Madrid.
Yo escuchaba en silencio, como si mi presencia solo sirviera de fondo para su exhibición de éxito. En un momento, Leandra me miró con una risa que no reconocí. En mi hija, mamá nos contó el conserje que ahora pasas las tardes en el centro de mayores. ¡Qué tierno! Jugando al bingo con otras viejecitas, César remató la escena con una carcajada sonora. Una mujer sin casa ni compañía termina en un asilo, si tiene suerte. Alrededor 2 mesas giraron discretamente la cabeza. Sentí que la sangre me golpeaba en los oídos, pero no permití que me vieran quebrarme. Sonreí, asentí con un gesto mínimo y llevé un sorbo de agua a mis labios para tragar el nudo en mi garganta. Por dentro, algo se endurecía, como si cada palabra afilada de mi yerno y la risa de mi hija cincelaran una nueva versión de mí misma. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, la brisa nocturna me golpeó el rostro. Caminé hacia la parada del autobús con la cabeza alta, aunque por dentro un fuego silencioso ardía. Mientras subía los escalones del vehículo, pensé que mi silencio había durado demasiado y que la próxima vez que cruzara sus miradas no sería la misma mujer que ellos creían conocer. Esa noche, al volver a mi piso de Ruzafa, la ciudad parecía un océano de luces lejanas que se filtraban por la ventana del salón. Dejé el abrigo en la silla y me quedé unos minutos de pie escuchando el zumbido suave del tráfico, como si Valencia misma me acompañara en mi silencio. Encendí solo una lámpara de mesa, no necesitaba más. La penumbra era mi refugio. Me senté frente al pequeño armario metálico que guardaba en mi habitación, escondido detrás de un montón de cajas viejas. Saqué la llave que llevaba siempre en mi llavero, junto a la de la puerta de casa, y abrí la cerradura con un clic que resonó como un secreto compartido. Dentro, mi verdadero mundo, carpetas de documentos, sobres con extractos bancarios y un cuaderno con las anotaciones que había hecho a lo largo de los años. Saqué la primera carpeta y acaricié las escrituras de mis 2 apartamentos en Benimaclet. Llevaban años alquilados a estudiantes. Cada mes las transferencias llegaban puntuales, silenciosas, como una prueba de que no dependía de nadie. Luego, el documento del terreno de naranjos en Torrent, la última herencia de mis padres. A veces iba allí a recoger unas cuantas frutas, pero para mí significaba mucho más que eso. Era mi raíz, mi pedazo de tierra, el único lugar que nunca me juzgó. Finalmente, abrí el sobre del banco. Casi 480,000 euros en ahorros e inversiones que Ricardo, mi difunto esposo, había dejado crecer con paciencia. Recordé su sonrisa tranquila cada vez que decía que el dinero bien cuidado era libertad. Yo había vivido con humildad todos estos años, no porque me faltara, sino para ver de qué estaban hechos los corazones de mi hija y de mi yerno. La respuesta me dolía más que cualquier humillación. Estaban hechos de orgullo y codicia. Me quedé sentada con los documentos en el regazo y por primera vez en mucho tiempo me permití recordar las noches en que fregaba suelos y vaciaba papeleras para pagar la matrícula universitaria de Leandra. Recordé cómo mis manos se agrietaban por el frío y el detergente mientras soñaba con verla convertida en una mujer agradecida. Y ahora verla callar ante las burlas de César era como recibir una bofetada invisible. Cerré el armario con cuidado, pero con una certeza renovada. Durante años había fingido ser débil. Ahora entendía que mi silencio podía transformarse en fuerza y que mi próximo paso no sería pedir nada, sino tomar las riendas de mi propia historia, tal como haría a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, el cielo gris de Valencia parecía acompañar mi determinación. Tomé el autobús hacia la Ciudad de la Justicia con una carpeta bajo el brazo. Dentro llevaba todo lo que representaba mi verdadero poder, escrituras, extractos bancarios y el cuaderno donde con letra pequeña y ordenada
Había anotado cada detalle de mi patrimonio. El despacho de don Mauricio Cervera estaba en un edificio antiguo de piedra clara, reformado con elegancia discreta. Era un abogado veterano con el cabello blanco perfectamente peinado y unas manos que parecían hechas para firmar documentos importantes. Me recibió con una sonrisa educada, invitándome a sentarme frente a su escritorio lleno de carpetas. Doña Elvira, ¿qué la trae por aquí tan temprano?, preguntó mientras ajustaba sus gafas. Respiré hondo. Quiero poner mis propiedades únicamente a mi nombre, sin accesos para terceros, y preparar un nuevo testamento. Mi hija y su marido quedarán fuera. Vi cómo sus cejas se arqueaban ligeramente antes de asentir. Es una decisión importante, pero veo en sus ojos que no es precipitada. Le fui entregando uno a uno los documentos: las escrituras de los apartamentos en Benimaclet, el terreno en Torrent, los extractos de las cuentas. Cada papel que deslizaba sobre la mesa me daba una sensación de control que no había sentido en años. Mientras revisaba todo, don Mauricio hizo una pausa y levantó la mirada. Debo comentarle algo porque está relacionado. El año pasado, su yerno, el señor Villalba, pidió una cita conmigo. Quería información sobre su patrimonio y si usted tenía intención de repartirlo pronto. Por supuesto, no le di ningún detalle sin su autorización. El estómago se me encogió, aunque no me sorprendió. La codicia de César ya había asomado muchas veces, pero escucharlo de boca de mi abogado le dio un peso distinto. Hizo bien, don Mauricio, respondí con firmeza. Es hora de que dejen de verme como un cajero automático. Pasamos casi 2 horas completando los trámites. Cada firma que estampaba sobre el papel era una liberación. Cuando terminamos, me quedé mirando la ciudad por la ventana del despacho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida me pertenecía por completo. Al salir a la calle, el aire fresco me golpeó el rostro. Caminé despacio con la seguridad de quien ha dado el primer paso hacia su libertad y con la certeza de que mi próximo destino sería una casa que hablara de mi nueva vida. La urbanización de Torrent estaba silenciosa aquella mañana, envuelta en ese aire limpio que trae el mar cuando sopla el viento mediterráneo. Bajé del coche del taxi con el corazón acelerado, observando la hilera de casas elegantes que parecían respirar tranquilidad. El aroma de los naranjos llegaba hasta la acera, mezclándose con el canto lejano de algún mirlo. La agente inmobiliaria, una mujer joven de ojos vivaces, me abrió el portón de hierro forjado. Caminé despacio por el sendero de piedra que conducía a la entrada. Cada paso era como dejar atrás años de humillación y silencio. La villa tenía paredes color crema contra ventanas verdes y una terraza acristalada que reflejaba el cielo azul. «Pase, doña Elvira», me dijo la agente con una sonrisa profesional. «Creo que esta casa tiene lo que usted busca». Entré en el salón y el aire olía a madera recién barnizada. Subí las escaleras hasta la biblioteca vacía del segundo piso. Los estantes empotrados esperaban mis libros y la luz de la mañana entraba a raudales iluminando partículas de polvo que danzaban como si celebraran mi llegada. Caminé hasta la terraza acristalada y abrí las ventanas. El perfume de azahar inundó mis pulmones. Imaginé mis tardes de lectura allí, sin el eco de las burlas de César ni el silencio cómplice de Leandra. «Está impecable», dije casi en un susurro. La agente me explicó los detalles, el riego automático del jardín, la piscina pequeña al fondo, la cocina reformada. Mientras hablaba, yo ya lo sabía, aquella casa era mía. No por necesidad, sino por derecho moral. Por cada madrugada de trabajo limpiando oficinas, por cada noche de soledad en mi piso de alquiler. Firmamos la compraventa esa misma mañana. Entregué el cheque al contado con una serenidad que solo puede dar la independencia ganada a pulso. Al terminar, la agente sonrió con cierta complicidad.
Curiosamente dijo, casi como quien comparte un secreto. Hace unos 6 meses, un tal César Villalba quiso comprar esta villa, pero no consiguió la financiación. Sentí como una sonrisa me nacía sola, lenta, llena de una satisfacción que no necesitaba palabras. «El mundo da vueltas», respondí, y por dentro supe que la rueda de mi vida había empezado a girar a mi favor. Esa tarde, mientras recorría sola mi nuevo hogar, sentí que el pasado quedaba definitivamente atrás y que pronto llegaría el momento de enfrentarme al futuro, con la frente en alto. Era sábado por la tarde y el sol caía oblicuo sobre mi jardín de naranjos, pintando la terraza de un dorado tranquilo. Estaba podando unas ramas secas cuando escuché el sonido de un coche acercándose por la entrada. Miré hacia la verja y vi el coche de César. No habían avisado. Bajaron del vehículo con sonrisas que no engañaban a nadie. Leandra agitó la mano con timidez. César, en cambio, caminaba como si la casa ya le perteneciera. «Sorpresa, suegra», dijo con un tono demasiado alegre. «Veníamos por aquí y pensamos en visitarte. Los dejé pasar sin decir nada». Observé cómo sus ojos recorrían cada rincón, la escalera de madera, las baldosas de la cocina, la terraza acristalada que daba al jardín. Caminaban despacio, tocando superficies, abriendo puertas, como quien inspecciona una propiedad que pronto planea reclamar. «Esta habitación sería perfecta para los futuros niños», comentó César, señalando la más luminosa del segundo piso. Leandra asintió, acariciando la pared, como si ya colgara allí un cuadro infantil. «Y podríamos usar esta otra como despacho», añadió él mientras abría otra puerta. «Sería tan cómodo vivir todos juntos, más seguro para ti, claro». Me quedé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sin interrumpirlos. Los escuchaba enumerar ventajas, imaginar fiestas familiares, hablar de reformas que aún no habían pedido. Su entusiasmo era casi grotesco y mi silencio los alentaba a seguir. Bajamos al salón y César se sentó en mi sillón preferido balanceando una pierna, como si celebrara una victoria anticipada. Leandra evitaba mi mirada, aunque la suya brillaba de deseo contenido. «Suegra, lo pienses bien», dijo él finalmente. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Si vivimos aquí, todos ganamos». Respiré hondo y caminé hasta quedar frente a ellos. Cada palabra salió de mi boca con calma afilada y certera. «Si vuelven será solo como invitados. Esta casa no es ni será suya». César palideció. Leandra bajó la cabeza, clavando la vista en sus manos. Un silencio pesado llenó la estancia, solo roto por el canto lejano de los pájaros en el jardín. Los acompañé hasta la puerta, con la misma serenidad con la que se acompaña a alguien que nunca volverá a cruzar el mismo umbral de la misma manera. Cerré la verja detrás de ellos y sentí que la verdadera partida apenas comenzaba, la que se jugaría con leyes y decisiones definitivas. Volví al despacho de don Mauricio Cervera, una semana después de la visita de César y Leandra. Llevaba mi carpeta bajo el brazo y una determinación que ya no se escondía. El despacho olía a papel y a madera encerada, y la luz de la mañana entraba por la ventana como si bendijera cada decisión que estaba por tomar. «Doña Elvira, ¿está lista?», preguntó el abogado mientras extendía los documentos sobre la mesa. Más que nunca respondí sentándome con calma. El primer documento era el Nuevo Testamento. Toda mi herencia, la villa de los Naranjos, los apartamentos en Benimaclet, el terreno de Torrent y mis ahorros iría directamente al hogar de Azahar, una fundación para mayores abandonados. Al leer en voz alta la cláusula final, sentí un escalofrío de satisfacción. Si cualquier familiar intenta impugnar este testamento, perderá automáticamente cualquier derecho de visita o vínculo con la propiedad mientras esté bajo la custodia de la fundación.
Firmé con una mano firme, sintiendo que con cada trazo cerraba la puerta a años de humillación silenciosa. Nunca había visto a alguien firmar un documento tan liberador, comentó don Mauricio, sonriendo con discreción. No es venganza, le dije, es respeto por mí misma que ya me lo debía desde hace mucho. El segundo documento era diferente, una carta póstuma. En ella escribí, con la misma letra pequeña que usaba en mis cuadernos, cómo mi amor de madre había sido incondicional hasta que comprendí que el cariño que no se valora se convierte en carga. Les conté que mis noches de trabajo, mis manos agrietadas y mis silencios no habían sido por miedo, sino por amor, y que su codicia, sus burlas y su indiferencia me habían enseñado a elegir la paz antes que la compañía vacía. Cuando terminé de redactarla, don Mauricio la guardó en un sobre sellado. Se entregará en el momento adecuado, dijo con un respeto solemne. Al salir del despacho respiré hondo. Cada paso por el pasillo resonaba distinto, ligero, seguro, definitivo. Afuera, la brisa de Valencia me acarició el rostro y por primera vez en muchos años sentí que mi vida era completamente mía. Esa tarde regresé a mi villa, abrí de par en par las ventanas de la terraza acristalada y dejé que el aroma de los naranjos llenara la casa. Mientras el sol caía sobre el jardín, supe que había ejecutado mi propio jaque mate y que el siguiente movimiento ya no dependía de mí, sino del destino que ellos mismos habían elegido. Pasaron algunos meses de calma. La villa se había convertido en mi refugio absoluto, las mañanas olían a azahar y las tardes estaban llenas del canto de los mirlos. Era mi pequeño mundo, lejos de reproches y falsas sonrisas. Una tarde de abril, mientras tomaba café en la terraza acristalada, sonó mi teléfono. El nombre de César apareció en la pantalla. Dudé un instante antes de contestar. Suegra. Necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa, cargada de urgencia. A los pocos segundos, escuché a Leandra sollozar al fondo. Entre cortes y murmullos, me contaron lo que ya intuía: su negocio estaba al borde del colapso. Las deudas los asfixiaban, el banco les había cerrado las puertas. Mamá, no sabemos qué hacer, dijo mi hija entre lágrimas. Solo necesitamos un poco de ayuda. Sus palabras cayeron sobre mí como un eco lejano. Sentí ese tirón profundo de la maternidad, el impulso de correr a rescatarla como tantas veces lo hice en el pasado. Recordé sus ojos brillando de niña, sus manos aferradas a las mías. Pero también recordé las cenas llenas de burlas, el silencio cómplice ante cada humillación, el vas a morir pobre y sola que aún resonaba en mi memoria. Respiré hondo antes de responder. Leandra, puedo abrir la puerta de mi casa para que vengáis a visitarme, pero mi ayuda ya no será dinero. Solo recibiréis mi compañía si venís con respeto. Al otro lado de la línea, un silencio pesado lo llenó todo. Escuché un suspiro contenido y luego la llamada se cortó. Me quedé mirando el jardín, donde los naranjos comenzaban a florecer. El viento movía suavemente las ramas, como si la naturaleza misma celebrara mi decisión. Por primera vez en muchos años, sentí que mi silencio valía más que cualquier grito, que mi dignidad tenía un peso propio imposible de negociar. Aquella noche dormí con la ventana abierta, dejando que el aroma dulce de los azahares entrara en mi habitación mientras mi corazón se preparaba para el último acto de esta historia que yo misma había decidido escribir. La primavera llegó a mi villa como una caricia. Cada mañana abría las ventanas de la terraza acristalada y dejaba que el aroma de los naranjos en flor inundara la casa. Mi vida ya no estaba marcada por llamadas que pesaban como cadenas, ni por silencios cargados de humillación. Ahora estaba llena de presencias elegidas. Los vecinos de la urbanización comenzaron a pasar algunos días a tomar café conmigo en la terraza.
Hablábamos de libros de recetas, de cómo el sol iluminaba distinto según la hora de la tarde. Pronto me uní al club de lectura local, donde encontré mujeres y hombres que compartían historias y risas sinceras, muy lejos de las sonrisas fingidas que alguna vez toleré en mi propia familia. También recibía con frecuencia a los voluntarios del Hogar de Azahar, la fundación que pronto sería heredera de todo lo que construí en silencio. Les enseñaba el jardín y la biblioteca que había empezado a llenar con mis libros antiguos. Sentía que de algún modo mi hogar ya estaba cumpliendo su propósito, ser un lugar de refugio y dignidad. Leandra vino sola un par de veces. Llegaba despacio, sin alzar la voz, con la humildad de quien sabe que cruzar ese portón era un acto de perdón, implícito. Tomábamos té en la terraza, hablábamos de cosas sencillas, y aunque nunca pronunciamos las palabras exactas, su mirada reconocía lo que yo siempre supe. El amor no es una obligación, es un acto de respeto. De César no supe más, y su ausencia dejó de dolerme. Era simplemente el eco de una historia que ya no me pertenecía. Una tarde, mientras regaba los naranjos, el sol comenzó a caer sobre el jardín, tiñendo todo de un dorado cálido. El agua caía sobre la tierra húmeda, y yo sentí que también regaba mi propio renacer. No morí pobre ni sola. Morí para ellos, pero renací para mí. Y en ese silencio elegido, comprendí que mi venganza más grande no fue el dinero ni la distancia, sino la paz que ellos nunca podrán arrebatarme.